Luz y oscuridad siempre han estado enfrentadas desde que el mundo es mundo. Han representado gran parte del imaginario humano, dividiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y por supuesto, han formado parte de miles de cuentos y leyendas. Algunas hablan de batallas exteriores en los que una parte destruye a la otra. Otras hablan de nuestro lado negativo y de cómo enfrentarlo. Lo cierto es que no podemos negar que es una manera muy poderosa de enfrentar lo malo, lo que no queremos, incluso lo que ofrece un peligro y una amenaza. Pero hoy os traigo 3 cuentos que expresan de 3 maneras distintas lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Si quieres apoyar esta forma de cuentos narrados, con un simple like podrás hacer que lleguemos a mucha más gente. Y ahora sí, érase una vez. Érase una vez en un lejano tiempo en el que luz y oscuridad libraban una terrible batalla para conocer cuál de las dos era la más poderosa. Ambas querían gobernar el mundo, ser las dueñas indiscutibles de cada rincón. Luz ansiaba iluminarlo todo, interferir en cada una de las sombras del universo, mientras que la oscuridad anhelaba sumirlo todo en sombras, que no hubiese claridad alguna. Estas dos fuerzas combatían constantemente. A veces obtenía la victoria una y a veces la otra, y su conflicto parecía interminable. Un día, Oscuridad decidió poner fin a esta eterna contienda. No tiene sentido que continuemos peleando. Esto debe terminar. Llevemos esta disputa al gran creador. Discutamos nuestros argumentos y que el más contundente sea declarado el emperador de toda esta realidad para siempre. Luz, por su parte, aceptó el desafío y acordaron encontrarse al atardecer del día siguiente. La Luz seleccionó con sabiduría a sus abogados, que fueron Conocimiento y Claridad. Por su parte, la Oscuridad eligió al Miedo y a las Sombras. Fecha, lugar y hora quedaron establecidos. Cuando llegó el día, y a pesar de que ambos tenían argumentos sólidos y fuertes y de que ambos tenían posibilidades de obtener la victoria en el juicio, la Oscuridad no se presentó. Y fue así como la Luz fue declarada la vencedora. Muchos años después, un niño intrigado le preguntó a su sabio abuelo de cómo es que había ganado la Luz, porque por muchas razones también él entendía de que era mucho más débil que Oscuridad. Y el anciano le miró y le respondió: pues muy sencillo, porque cuando la Luz aparece, aunque Oscuridad traiga sus cómplices, Miedo y la Sombra, no puede hacer acto de presencia. Cuando la Luz reina, la Oscuridad simplemente desaparece. Érase una vez, hace muchos años, en tierras cherokees, en las que vivía una joven, en el que su interior estaba lleno de rabia. Sus ojos brillaban con el fuego de la indignación y su corazón ardía con la llama de la ira. Un día, en medio de su tormento, se cruzó con su abuelo, que ya había visto muchas estaciones. El abuelo, al verla, la saludó, pero al momento no recibió ningún saludo a cambio. El hombre miró a su nieta con ojos comprensivos y le dijo: querida, no sé qué te ha ocurrido, pero yo también he sentido en mi corazón la rabia y el desprecio.
He conocido la amargura de aquellos que nos tratan con negatividad, pero el odio solo te afecta a ti, no a tu enemigo. Es un veneno que corre dentro de ti. Permíteme que te comparta una lección que me ha servido a través de tantos años. En nuestro interior hay dos lobos. Uno es amable, que no intenta herir a nadie y no se altera, que busca la armonía a su alrededor y no se ofende. El otro está lleno de rabia y orgullo. Está herido y lo más mínimo hace cambiar su temperamento. Por más que lucha, no obtiene cambio alguno. Ambos lobos viven dentro de nosotros. Ambos lobos intentan dominarte. La joven, con curiosidad en sus ojos, no pudo contenerse y le preguntó a su abuelo: «Pero abuelo, ¿cuál de estos dos lobos ganará? ¿Cuál prevalecerá en mi corazón?». El anciano sonrió con sabiduría y le dijo: «Aquel al que alimentes más, querida mía, ese será el que gane la batalla dentro de tu espíritu. El lobo que nutras con tus pensamientos, tus acciones y tus sentimientos será el que guíe en el camino a tu hermoso espíritu». Escuchando este cuento, siempre he pensado que podría existir un lobo gris y que hay otra forma de hacer las cosas, pero para ello se necesita un poco, solo un poco, de uno de los elementos más importantes del universo: el amor. La oscuridad y la sombra necesitan de amor, y es por ello que he escrito este pequeño cuento, para representarlo de la mejor manera, y porque si ya sois asiduos al canal, estoy convencido de que otra forma de comunicación con nosotros mismos y con los demás es posible. El cuento dice así: Érase una vez en una enorme casa de 2 pisos en la que vivía una familia, y en ella había 2 hermanas, Luz y la otra, Oscuridad. Cada una era completamente distinta a la otra. Luz era extrovertida, siempre era el centro de atención. De ella emanaba siempre un cálido resplandor en forma de sonrisa, y sus rizos de oro atraían la atención de todos. Sus amigos, los reflejos y los rayos de luz siempre iban con ella a cualquier lado. Nunca estaba sola. Por otro lado, estaba su hermana Oscuridad, algo pálida y con unos enormes preciosos ojos, algo misteriosos. Siempre estaba vestida de colores oscuros y su melena negra siempre iba totalmente suelta. Cada vez que podía, fingía estar mala para quedarse en casa y no ir a la escuela. Era tímida y prefería estar sola a llamar ningún tipo de atención. Miedosa por naturaleza, apenas tenía algunas sombras como amigas. A pesar de ser hermanas, rara vez se las veía juntas, y sin casi compartir momentos, fueron pasando los años poco a poco. Pero la vida, cómo no, trajo tiempos revueltos. Sus padres, mente y corazón, que siempre estaban ocupados y atareados con sus trabajos, comenzaron a distanciarse, hasta el punto de llegar a los límites que puede alcanzar todo matrimonio. Las hermanas comenzaron a sufrir las continuas discusiones en casa, y de ahí se pasó a la más terrorífica de las situaciones: el silencio. Las niñas quedaron totalmente desatendidas por sus irresponsables padres, pero una de las 2 lo sufrió mucho más. Luz perdió la fuerza en sus rizos y cada vez se empezó a vestir más y más desaliñada. Sus amigos, los reflejos y rayos de sol, cada vez la dejaban más y más de lado. Comenzó a pasar desapercibida.
Ella intentó cambiar la situación y volver al punto inicial, pero cada intento, cada acercamiento a lo que ella había sido, lo que hacía era empeorar las cosas. Al final se quedó sola y deprimida. Pero como ya sabemos, la vida, que no es cruel, sino realista, trajo una nueva situación para estas dos hermanas. Un día, al ocaso, cuando ya estaba cayendo la luz, Luz entraba por la puerta y vio como su hermana Oscuridad subía por las escaleras al segundo piso. Ella, curiosa, decidió seguirla lentamente. Vio como su hermana llegaba al descansillo y se encaraba hacia su habitación. Pero en vez de ello, en vez de abrir la puerta, lo que hizo fue caminar un poco más, alargar la mano, tirar de una pequeña cuerda y extender una trampilla. Miró a ambos lados para comprobar que nadie la seguía y subió por las escaleras. Luz, que no conocía para nada de esta pequeña entrada, esperó un segundo, vio cómo su hermana cerraba la trampilla y, decidida, la siguió. Se acercó hasta el punto, con mucho cuidado, tiró de aquellas escaleras que se extendieron y subió. La más densa oscuridad la cubrió por completo. Primero sintió miedo, pues no veía absolutamente nada, pero poco a poco sus ojos se fueron aclimatando a ese nivel de oscuridad. Pudo reconocer un techo de madera y saber que estaba en lo alto de su casa, y una buhardilla enorme se extendió finalmente ante sus ojos, y Oscuridad se encontraba al final de todo. Estaba tumbada en el suelo, con una mano se hacía rizos y con la otra jugaba con unos pequeños juguetes. Es curioso porque cuando Luz la miró, pudo contemplar a su hermana mientras estaba escondida, y la hermana Oscuridad parecía estar exactamente igual que siempre. Su vestido negro estaba impecable, su larga melena oscura, perfectamente peinada y lustrosa, su cara pálida y sus ojos enormes, preciosos, misteriosos, y mirándola. Hermana, puedes salir, no tienes por qué esconderse, eso es justo lo que hago yo. Te he seguido y, bueno, no conocía este lugar. Papá y mamá lo construyeron para mí. Supongo que tenían miedo de que hiciese algo raro o me tenían miedo a mí, no lo sé. Lo cierto es que cuando tú te ibas, a mí me mandaban venir a este lugar y al final, bueno, me he acostumbrado y ya vengo yo sola. Aquí no molesto. Pero, ¿cómo te han podido hacer esto? Yo no sabía nada y a mí siempre me han concedido todo, todos mis caprichos. Y ahora, con sus peleas, no nos prestan atención y yo los necesito. Ya no puedo brillar, ya no soy capaz. ¿Cómo haces tú para seguir igual, para seguir tan bien? Se te ve perfecta y yo estoy tan hundida. Estoy acostumbrada, hermana. La soledad es mi mejor amiga y no tener nada es mi estado natural. Ni les he preocupado nunca a nuestros padres y tú, la verdad, nunca me has invitado a ir contigo o con tus amigos. Apenas jugamos juntas un poquito al nacer y para mí, en esta situación en la que vivimos, no es ni más ni menos que la situación que he vivido siempre. A Luz todo aquello le golpeó internamente, no pudo aguantar más y, casi sin aire, se desvaneció, cayó sentada en el suelo y unas lágrimas de pura luz recorrieron su rostro. Oscuridad nunca había visto llorar a su hermana. Ella, en cambio, lo había hecho 1000 veces. Pero ver a su hermana tan disgustada y casi sin poder respirar, le hizo levantarse y avanzar unos pequeños pasos.
Luz seguía llorando sin consuelo y Oscuridad avanzaba con tímidos pasos. Quería hacer algo, consolarla, detener ese llanto. Y fue entonces cuando Luz por un momento la miró y ambas se pudieron ver de manera real por primera vez. Tan cerca, tan hermanas, distintas, pero iguales. Al sentirla tan cerca, Luz no dudó y se abalanzó sobre ella en un abrazo tremendamente tierno. Oscuridad no se lo negó y permitió que se produjese ese abrazo. Ambas quedaron suspendidas en un momento, ambas entrelazadas, siendo solo una. Fue un abrazo real, fue un abrazo de comprensión, fue un abrazo de compasión. Luz se atrevió a ver realmente a su hermana Oscuridad, y Oscuridad abrió su corazón y permitió que se produjese ese abrazo. Ambas permitieron conocerse la una a la otra en su verdadera naturaleza, y desde entonces las dos hermanas pudieron convivir juntas en aquella casa. De los padres, de mente y corazón, no os puedo decir si volvieron a estar juntos, porque eso es otra historia. Muchas gracias.